En PAM, examen de medicina preventiva del adulto mayor, instrumentos de valoración geriátrica. Revisaremos en PAM como una evaluación integral y funcional en el adulto en la atención abierta. Veremos diferentes instrumentos de valoración que lo componen. Revisaremos algunas consideraciones para la aplicación diferenciada, tanto en PAM y en el índice de Bartel. Revisaremos cómo interpretar los hallazgos más significativos del examen y, por supuesto, finalmente una propuesta de intervención según la condición de funcionalidad, como una propuesta desde el Ministerio de Salud, estandarizada a la atención primaria. Bueno, recordando lo que habíamos revisado, que el EMPAM, en el fondo, este adulto mayor que accede a esta evaluación de la medicina preventiva, es a través de diferentes instancias en la cual el equipo de salud en general puede ir captando si tiene al día su evaluación o es la oportunidad de hacerlo. Un poco para graficar, para un poco tratar de situarlos en quienes no conocen el examen de evaluación integral del adulto. Esto ocurre en diferentes momentos, un poco para hacer la ruta. Bueno, el ingreso se lo realiza la medición antropométrica en la consulta y obviamente la evaluación de los control de signos vitales. Esto para estimar estado nutricional y algunos parámetros específicos como presión arterial, frecuencia cardíaca, identificar alguna situación de descompensación si fuera portador de alguna patología crónica cardiovascular. Luego se revisan antecedentes de sus programas como inmunizaciones, PACAM. También se evalúa la presencia y la condición de patologías agudas y crónicas junto a todo el reporte del tratamiento farmacológico. Acá lo interesante es que debería, quien valora a través de este EMPAM al usuario, debería enfatizar todas las condiciones médicas por las cuales recibe algún tipo de tratamiento, tanto sea en la atención primaria, a nivel secundario o en el extrasistemas también, ¿ya? Porque la visión es tratar de identificar todas las problemáticas que tiene y con todos los fármacos con los cuales tiene que asumir este cuidado permanente. Por otro lado, se selecciona luego, de acuerdo a los hallazgos de los datos iniciales, hay que seleccionar para luego realizar la valoración funcional, diversos instrumentos y pruebas. Se realiza una evaluación complementaria, como por ejemplo solicitud de exámenes de laboratorio, y se evalúa también otros aspectos en función de la sospecha de maltrato, y también hay evaluación respecto a hábitos nocivos, como tabaco, alcohol. Para los que no conocen EMPAM, tiene un listado de muchos instrumentos, test, pruebas. Acá lo interesante es saber que todas estas están contenidas en el EMPAM, pero no necesariamente se aplican todos a todos los adultos mayores. Es decir, hay ciertas características o requisitos para los cuales quien aplica, en este caso habitualmente es la enfermera o algún profesional de salud capacitado en EMPAM, quien debe ir tomando las decisiones de los test que debe ir aplicando, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de las características del adulto, se van seleccionando los instrumentos y se van a utilizar en esta evaluación funcional. Tenemos un instrumento que es el EFAM, que mide la funcionalidad tanto en el desempeño de actividades de la vida diaria, que sean básicas e instrumentales, y está dividido en dos partes, una A y una B. Luego tienes la posibilidad de aplicar otro instrumento que es para evaluar dependencia, que es índice de Bartel. Tanto EFAM como Bartel son ambos excluyentes entre sí, es decir, debería uno optar por uno u otro. Nunca se aplicarían ambos en una misma persona, en un mismo momento, ¿ya? Otro de los instrumentos es Minimental. El Minimental existe abreviado y el Minimental extendido de Folstein, que este es cuando ya el primero sale alterado y es derivado a médico. Habitualmente es el médico del Cefam el que aplica el extendido para discriminar más específicamente algunos hallazgos de deterioro cognitivo. Luego tenemos el número 4, el test o la escala de Yesa-Bat, que evalúa la sospecha de depresión en el adulto mayor. Y para evaluar ámbitos de equilibrio existen dos tests, el dinámico y el estático. Pudiéramos complementar esta valoración a través de un cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer que se aplica al informante, es decir, a aquel adulto que figura como cuidador o
o acompañante o persona significativa en el control de salud. En definitiva, aquel que conoce los antecedentes, cómo se desenvuelve el adulto, cómo resuelve lo cotidiano, que nos pueda reportar realmente cómo es la funcionalidad del adulto. Hay otros aspectos que ya se mencionó, que es la evaluación de la sospecha de maltrato, y después aplicamos también la posibilidad de un audit para la sospecha de consumo perjudicial de alcohol. El EFAM, yo le hacía referencia a que es uno de los instrumentos para evaluar funcionalidad. Es importante que ustedes identifiquen que este EFAM se aplica a los adultos que llegan por sus propios medios al centro de salud, que no requieren apoyo o asistencia a simple vista, tanto físico o mental. Y cuando se termina de aplicar, tenemos 3 posibilidades de categorías de resultados, siendo riesgo de dependencia, cuando el contagio menor a 42, autovalencia con riesgo y autovalente sin riesgo. Pero esto, en definitiva, igual tienen que conocer cómo es la forma de aplicar, pero los resultados son los interesantes que ustedes pudieran el día de mañana interpretar, ¿ya? Porque como equipos de salud, cuando tengan acceso a los registros y a la ficha clínica, la idea es que puedan interpretar qué significan estos puntajes en las categorías, ¿ya? Si se encuentran que hay un adulto que se le aplicó el EFAM y tiene aplicado completo la parte A y B, se tienen que finalmente fijar en el puntaje de la parte B para categorizar la funcionalidad, ¿ya? En cambio, si no tiene aplicada la parte B, la parte A nos podrían inmediatamente definir el riesgo de dependencia para categorizarlo en esa condición, ¿ya? Porque va a sacar un puntaje menor de 42. En cambio, el índice de Bartel, que se aplica a las personas que llegan, a estos adultos mayores que requieren apoyo porque presentan una discapacidad, habitualmente es de simple vista, de tipo física, porque requiere bastón, andador o silla de ruedas, o un bastón humano, como les digo yo a mis estudiantes. Usted ve que viene con una dificultad en la marcha, trate de indagar si esta persona tiene algunas condiciones de dificultad. Quizás pudiera ser que no tenga aún formalmente la asignación del bastón, pero quizás si ella hace uso de algún instrumento de apoyo. Por otro lado, también en este grupo de dependencia pudiéramos encontrar personas con una discapacidad psíquica, es decir, que presentan síndrome de Down o demencia o retardo mental. Como vemos en el cuadro hacia abajo, hay diferentes grados de dependencia, siendo, va desde el independiente de 100 puntos, perdón, a menos de 20 puntos, que es la dependencia total. Y también les podríamos comentar que este instrumento para conocimiento de ustedes se aplica tanto en el ámbito de la atención terciaria, cuando están hospitalizados, también es una forma de categorizar dependencia en las personas, y esto es un instrumento transversal, no solamente por adultos mayores. Y en el caso de los adultos mayores institucionalizados, es la forma de evaluar las condiciones de ellos en los LEAM, ¿ya? Es parte de los requisitos de evaluación periódica que se les pide desde la autoridad sanitaria, la evaluación funcional a través de Bartel. Aquí les presento el instrumento. Si se dan cuenta, es una serie de ámbitos, pero están muy relacionadas a las actividades básicas de la vida diaria, ¿cierto? Es decir, si come por sí solo, si es capaz de vestirse por sí solo, requiere ayuda, y si esa ayuda es parcial o es permanente. El traslado, por ejemplo, si es independiente para trasladarse de sillón a la cama, o si necesita una gran ayuda, por ejemplo, para mantenerse sentado solo. Y más abajo tenemos, por ejemplo, el uso de escalones. Ahí hay una infinidad de detalles que después lo pueden revisar con calma y se van puntuando el desempeño en 2 a 3 niveles, y finalmente después está el puntaje que les señalé en la lámina anterior. Ahora, ¿qué es lo que es el índice de Bartel? Decíamos que este instrumento que mide dependencia, un poco aquí un cuadro de resumen, se aplica en función de ir valorando actividades básicas de la vida diaria. Podemos encontrar finalmente 4 categorías: dependencia total, grave, moderada y leve. ¿Cuándo se aplica? Frente a una discapacidad tipo motora o mental, y habitualmente en la consulta ambulatoria. Las posibles situaciones
de evaluación que podemos encontrar, pudiéramos encontrarnos con una discapacidad motora, donde aplicamos Bartel, por ejemplo, pero igual aplicamos Mini-Mental, abreviado, o si tenemos una situación de discapacidad mental, se aplica el Bartel, pero ya las preguntas de desempeño es el FEFEL, que es el cuestionario de desempeño funcional que se le pregunta al informante. ¿Se fijan? Esas como son las variantes cuando tengo un tema de salud mental. Ya no puedo esperar el reporte desde el mismo adulto mayor en cuestión involucrado en la evaluación. Acá les presento cuál es este cuestionario de las actividades funcionales. Se le pregunta al acompañante en este adulto que vive con el adulto mayor, que lo conoce, insisto, que sabe cómo se desempeña, cómo se desenvuelve, cuáles son sus dificultades. Y se le pide que las respuestas estén estandarizadas, si se fijan en la parte inferior de la lámina, en posibles respuestas que están estandarizadas y que están asignadas con un puntaje tipo, ¿ya? Algunas preguntas posibles, como por ejemplo, se le pregunta a este cuidador acompañante, ¿él es capaz de preparar su comida, por ejemplo? ¿Él o ella es capaz de manejar sus propios medicamentos? ¿Puede él o ella ser dejado en casa en forma solo, por ejemplo, en forma segura? Todas estas cosas van estimando un poquitito cierto grado de dependencia que pueden tener a partir, insisto, del reporte de quien vive y conoce al adulto mayor. Ahora bien, pasemos entonces al EFAM, que lo dejé para este minuto porque tiene como más detalle y para poder concentrarnos bien en poder identificar cuáles son sus partes, cómo ustedes pueden interpretar cuando encuentren el registro de este reporte de funcionalidad en las fichas clínicas de la atención primaria, o si bien se pueden encontrar algún cuadro resumen o simplemente el puntaje asignado en el carnet de control del adulto. Tenemos la parte A, que evalúa cinco preguntas en el fondo, que son actividades de la vida diaria, ejemplos como es el tema de bañarse, ducharse, si puede tomar sus medicamentos por sí solo o requiere ayuda, va punteando. Luego tenemos la parte, dentro de esta parte A, perdón, quería comentar que está incluido el Mini-Mental, ¿no? Llega un minuto en que uno hace las primeras 5 preguntas y luego uno introduce en el ámbito del desempeño cognitivo y se le explica al adulto mayor en términos muy sencillos que se le va a aplicar ciertas preguntas y pruebas para evaluar su desempeño mental, para no asustarlos tanto, para que no pensaran que es una situación como de salud que implica menoscabo en su persona. Nosotros habitualmente hablamos, como ellos lo reconocen popularmente, que es el test de la memoria, ¿ya? Pero yo le agrego elementos, por ejemplo, vamos a evaluar cómo está la memoria, su desempeño en la concentración, en la atención. Probemos, le digo yo, veamos cómo estamos actualmente. Y así como que lo invito un poco a que pueda prepararse, ¿cierto?, mental y emocionalmente para este chequeo. Este Mini-Mental abreviado pretende conocer las habilidades y las capacidades cognitivas y en reevaluaciones conocer la situación actual y el impacto a través del tiempo, ¿ok? Es una serie de 6 ítems que miden diferentes cosas. Podemos encontrar desde la orientación temporal hasta la capacidad de atención y concentración, la memoria remota, etc. Hay una infinidad de detalles que cada prueba, cada ítem dentro de esta prueba va proponiendo evaluar. Finalmente, ¿qué me gustaría que ustedes puedan identificar? Que tenemos este Mini-Mental que tiene un puntaje máximo de 19. Uno puede categorizar que está normal si el puntaje es mayor o igual a 14. En cambio, si está bajo eso, la indicación es derivar para que tenga una evaluación médica. Y recuerden que yo les hacía referencia que existe el Mini-Mental extendido de Folstein, que es uno mucho más grande y que es una serie de muchas más preguntas y esa la aborda habitualmente el médico de la atención primaria. Les quiero comentar que dentro del Mini-Mental abreviado hay una prueba específica de un dibujo en el ítem número 6 que está midiendo la capacidad visoconstructiva. Entonces, la indicación es, además, para que ustedes sepan que si ese ítem de los 6, basta que ese ítem final esté alterado indistintamente del puntaje total, también es un requisito de ser derivado, porque está avisando que hay un compromiso cognitivo importante, ¿ya?
y no tiene que ver necesariamente con las otras habilidades que fueron evaluadas y que a lo mejor tuvieron un reporte bueno, es decir, sale bien en la memoria, en la orientación, todo ok, pero llegamos al punto de la capacidad visoconstructiva y esa está comprometida. Por lo tanto, basta que ese ítem esté alterado como para derivar. Entonces ahí tendríamos las dos opciones para poner atención al momento de las derivaciones. Aquí les muestro, ¿ves? Por ejemplo, son estas preguntas muy concretas. Le preguntamos la fecha de hoy y que nos pueda señalar desde el mes calendario hasta el día de la semana, por ejemplo, y el año, y uno le pide el año completo. Tenemos el ítem 3, por ejemplo, se le da una serie de números, tal cual el orden que aparece aquí, en un ritmo específico, con unas pausas específicas, y se le pide que luego él nos devuelva el listado, pero al revés, es decir, del número más grande al más chico, siempre como esa indicación, y debería respetar el orden, que eso tiene que ver con las habilidades que yo les señalaba, como atención, concentración, abstracción, por ejemplo, inteligencia. Este número 3 es como bastante integrador en términos de complejidad, diría yo, es bastante predictor. Yo, la verdad, cuando yo como enfermera aplico este examen, este mini mental, y veo que el punto 3 y otro que les voy a mostrar están con detalle, ya para mí es un indicador de que la forma en que yo dirijo el resto de la entrevista tiene que ser con bastante prudencia porque ya está alterada la capacidad de atención y concentración. Y al momento de instalar al final de la consulta algunas recomendaciones o educaciones, es preferir tomar algunas otras medidas complementarias, dejar recados por escrito, por ejemplo, y apoyarnos con otras formas de recordatorios, porque lo más probable es que después de tantas evaluaciones, el paciente con el hallazgo de que tiene dificultades en la atención y en la concentración, puede retener bastante poco de todo lo que uno le pudo educar al final de la consulta. Por ejemplo, mide la capacidad número 4, mide la capacidad ejecutiva, y en definitiva tenemos que ver también la comprensión, la capacidad de ejecutar algo en términos de coordinación, y que comprenda las instrucciones que uno le entrega, ¿ok? Este es el que yo le hacía referencia del dibujo, que es muy particular, y en el fondo es tal cual, uno no merece otra interpretación, o lo hace correcto o no lo hace, es muy concreto, ¿ok? Ahora, vamos a seguir dentro de la parte A, existen otras evaluaciones, por ejemplo, el término de la escolaridad, y luego hay una parte que empezamos ya a evaluar aspectos físicos, como lo que significa la movilidad, la flexibilidad y el rango articular de las extremidades superiores y de las inferiores. Y hay movimientos que están estandarizados y están descritos cómo deben ejecutarse, que habitualmente quien aplique esta parte del EMPAM, más que explicar al adulto, uno le muestra y el adulto debe hacer en espejo el movimiento, digamos, con ciertas características, y uno finalmente después el desempeño que obtiene uno lo puede a su vez categorizar hasta obtener un puntaje. Ahora, si este parte A anduvo bien y salió más que 42 puntos, recuerden que ese era el primer corte, yo sigo aplicando la parte B, es decir, ustedes pueden encontrar entonces el reporte de la parte B, que incluye otros elementos complementarios, por ejemplo, ver si están compensadas o descompensadas las patologías crónicas como hipertensión y diabetes, específicamente esas dos. El hábito lector, también nuevamente aparece el mini mental, pero no para aplicarlo, sino que el reporte que yo ya obtuve al inicio, aquí el resultado tiene una nueva interpretación porque tiene una escala distinta de asignación de puntaje, pero uno finalmente reconoce el puntaje del instrumento así y en sí mismo, y después lo recategoriza en la parte B, en definitiva. Y luego obtenemos más adelante la posibilidad de hacer una evaluación en términos de el aspecto emocional o el ámbito emocional, buscando la sospecha de trastornos del ánimo, de ansiedad. Se aplica la parte B5 y B6. Acá lo interesante es que si de esta parte, de estas dos últimas pruebas, B5 y B6, aparecen hallazgos, además de lo que uno complementa en la entrevista,
pudiéramos identificar que cumple los requisitos para aplicar un instrumento específico, que después se los voy a nombrar, que es el IESA-BACH, que es la escala de depresión geriátrica del adulto mayor. Aquí está. Esta escala, como su nombre lo dice, es para aplicar ante la sospecha de trastornos del ánimo. Habitualmente uno cuando le introduce al adulto frente a estos ámbitos de salud mental, hay que evitar etiquetar y hablar mucho de depresión. Yo habitualmente hablo de que si están con bajo humor, que están con una tristeza importante, que se han sentido más ansiosos, con situaciones de angustia. Trato de poner ejemplo en términos físicos, cómo sería la sensación de angustia. Trato de indagar si ese menoscabo en el ánimo es algo que está presente, porque la gracia de esta evaluación es que yo voy buscando el reporte del último mes, no es toda la historia de la vida, ¿no? Yo lo sitúo en un tiempo específico, que es el último mes. Por lo tanto, si en el último mes hay situaciones que han llevado a cambios en las rutinas en el adulto o que han generado una merma en su desempeño, por ejemplo, en ámbitos, por ejemplo, del patrón de alimentación, el patrón de sueño, que han habido cambios importantes, hay que ver de qué se trata y por eso es importante ir conectando esa información que nos da más elementos para poder definir y obviamente presentar este IESA-BACH. Y luego, cuando aparece ya finalmente el hallazgo al término de la evaluación, contarle al adulto cómo estuvo el desempeño, pero ojalá no etiquetar, sino que decir que estamos en la sospecha de alguna situación de un trastorno del ánimo, que es importante ponerlo en atención, porque la verdad que para el adulto mayor cursar con un tema de un trastorno del ánimo puede llevar el día de mañana a un deterioro de la atención, de la concentración y finalmente ser un precursor negativo para deterioro cognitivo. Entonces también es importante señalar que hay cuadros que pueden tener un manejo adecuado y se resuelven de manera satisfactoria. Otro de los elementos que yo les quiero complementar es que si yo tuviera un paciente, un adulto mayor en que le apliqué un mini-mental y me salió ese mini-mental alterado, es decir, hay una alta sospecha de un trastorno cognitivo, pero además tengo elementos para saber o tratar de interpretar que tiene componentes emocionales involucrados, pero tiene un mini-mental alterado, yo no pudiera aplicar el IESA-BACH, ¿ya? Porque no tengo la posibilidad de que él comprenda el tipo de pregunta o lo que implica esta evaluación. Entonces no pudiera tener un reporte fidedigno y queda invalidado el IESA-BACH frente a un mini-mental alterado. Por ejemplo, les voy a mostrar. Hay algunas preguntas que tienen un puntaje asignado o una categoría, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para que comprendan un poquito que necesito que el adulto tenga un mini-mental conservado, si yo le pregunto, ¿se considera satisfecho de su vida? Lo más probable es que yo necesito que él piense, reflexione y me pueda entregar alguna expresión de aquello, ¿cierto? Para poder luego identificar un sí y un no. Si yo le pregunto en otro del listado, ¿tiene miedo que le pueda ocurrir algo malo? A lo mejor yo tendría que situarlo en que él con esa pregunta puede, digamos, interpretar qué es lo que es para él algo malo, ¿cierto? Se siente a menudo desvalido, también tengo que esperar que él pueda entender a qué me refiero con eso. Estos instrumentos hay que recordar que están estandarizados, no pueden alterarse las preguntas, están probados, tienen una especificidad que está ya definida, entonces no podemos alterar ningún tipo de la formulación de las preguntas, ¿ya? A lo más que he tenido algún matiz, que cuando yo la aplico y veo que el usuario no me capta la primera, que puede estar influenciado por un desempeño en términos de su historia de escolaridad, una baja escolaridad, yo quizás le puedo poner algún ejemplo, un sinónimo, pero le planteo la pregunta tal cual y la acompaño luego con algún sinónimo, algo como para clarificar un poquitito, ¿ya? Esas son las preguntas, son 15 preguntas. Esto también invierte un buen tiempo para poder esperar que el adulto reciba la pregunta, reflexione y luego nos puede emitir su respuesta. Otro de los instrumentos complementarios que vamos a ir revisando, por ejemplo, es la evaluación del riesgo de caída. Tenemos un test que es el unipodal, que está orientado al equilibrio estático.
Entonces se le pide que el paciente levante una de las extremidades y en ángulo de 90 trate de mantener el equilibrio, tiene que tener una postura específica y vamos esperando qué tanto puede mantener el equilibrio. Esta prueba lo interesante es que le podemos permitir al adulto probar varios intentos, incluso hasta 5. ¿Ya? No es necesario que sea una sola vez, sino que él va probando y eh, se consigna el que tuvo mayor tiempo de mejor desempeño. ¿Ah? Y estas 5 veces es por cada una de las extremidades. ¿Okay? El otro es el TUG, que está relacionado al equilibrio dinámico. Se le hace transitar a un adulto una distancia de 3 metros desde una posición sedente, despega desde la silla, se desplaza 3 metros, gira y vuelve a su posición original para volver a sentarse. Esto también tiene ciertas características. Habitualmente se le pide que use el ritmo con el cual camina habitualmente y de la cual se sienta seguro, si que está en la vía pública. Habitualmente les pido como eso, no en la casa, porque en la casa es como que ellos están más, tienen un ritmo distinto, porque es el entorno que ellos conocen, ¿cierto? Pero la idea es que podamos estimar cómo es el desempeño de la movilidad en un contexto, digamos, del tema público, donde ellos pudieran a lo mejor ser más prudentes o que tengan un ritmo distinto porque tienen que poner atención a todas las condiciones ambientales y del entorno, ya que habitualmente no es el que conocen, que es de, de, de reconocimiento como concreto de las condiciones del suelo, irregularidades, cuando tienen que cruzar un paso de cebra, cuando tienen que poner atención a un semáforo, o cuando hay perros en la vía pública. Entonces hay muchas variables que pueden influir para ver el ritmo en la calle. Entonces, habitualmente les pido que me puedan mostrar cómo lo harían cuando están en la calle haciendo trámites, desplazándose fuera del hogar. ¿Ya? De manera complementaria, es importante consignar el número de caídas en el último año. Y por supuesto, si algunos de nuestros adultos que van a ser evaluados usan andador, inmediatamente quedan invalidados, ya que no pudiéramos estimar un equilibrio si ya de base tiene una alteración. Y en este caso no se aplicaría y queda, como se consigna que no procede el tema de los test de equilibrio y ambos, tanto estático como dinámico. ¿Ya? Insisto, cuando ya está instalado el problema y el usuario ya es de uso permanente con estos bastones o andadores, ya no se aplicaría. Otros elementos complementarios, siempre identificar las redes para, como yo les hacía referencia en la clase anterior, identificar lo que es el apoyo familiar y social. La participación es súper importante. Recordemos que la participación social es uno de los pilares del envejecimiento activo y luego envejecimiento positivo. Entonces, identificar cuál es la participación, la frecuencia. Lo más probable es que en los adultos en este contexto de pandemia, una de las cosas que más ha sido afectado para ellos es el tema de la asociatividad, de la participación grupal y de estas instancias de compartir con muchas personas. Eso yo creo que ha afectado harto en el contexto de pandemia. Otros elementos que también uno tendría que valorar en el EMPAM y que ustedes pudieran acceder cuando vean los registros es indagar si hay sospecha en términos de maltrato físico, psicológico, económico o negligencia o abandono. Esto la verdad que no es muy fácil de valorar, ni tampoco muy claro, pero mi sugerencia siempre es que cuando hay algún registro que dé cuenta de algunos elementos, siempre es importante buscar, digamos, el reporte del profesional quien hizo este EMPAM para poder identificar algunos otros elementos de la entrevista para interpretar aquello y obviamente mirar si este usuario frente a la sospecha fue derivado, porque uno de los requisitos que nos piden es que frente a una sospecha debe ser derivado a la unidad de la trabajadora social para hacer una evaluación y un seguimiento, ¿ya? Por otra parte, este EMPAM también evalúa en su parte final, ya al término, la presencia del consumo de tabaco y alcohol, tanto en el hábito presente como el hábito antiguo, para poder estimar si hay posibilidad de una recaída frente al hábito. El audit es un instrumento que mide y categoriza si hay una situación de consumo de riesgo y
se aplica a la población transversal, no es propia del adulto mayor, sin embargo, cuenta con una especificidad que nos permite evaluar. Solamente hay un corte que es distinto en términos de puntaje, eh, que es el que se propone tanto para embarazadas como para adultos mayores, para ajustar un poquitito el consumo en términos de puntaje final. Acá les presento, el AU tiene primero 3 preguntas iniciales, se hace este primer acercamiento y dependiendo de esto se evalúa si requiere o no, si cumple los requisitos para seguir con el resto de las preguntas. ¿Ven? Que son un total de 10. Y finalmente se hace la sumatoria de los 10 para asumir el puntaje y la categoría. Ahora les quería presentar el formulario. Este es un formulario que se encuentra en digital y también de manera física en los establecimientos. Obviamente ahora a esta altura de la vida están todos los CEFAN a través de plataformas digitales y se pueden ir aplicando eh, durante la consulta y se van tiqueando todos los datos que se van recogiendo. Si se fija, lo primero que se establece es los datos básicos del establecimiento, datos del paciente, identificación, las mediciones que hacíamos referencia de entrada, algunos antecedentes respecto a la actividad física, vacunación, beneficio de PACAM. Luego se registra todo lo que es la evidencia de las patologías, tanto crónicas como agudas. Insisto, es súper importante acá consignar todas las situaciones de salud, no solamente las de atención primaria, es decir, considerar lo que ocurre a nivel primario, secundario, extrasistema o médico privado, ¿ya? Por otra parte, el tema de los fármacos, los cuales requiere el seguimiento en general de todo lo que está consumiendo. Luego, más adelante, ya encontramos de frente todos los test y los instrumentos de los cuales yo hacía referencia. Si se fijan en la parte superior, tenemos el EFAM, tenemos la parte A, que eran finalmente 9 actividades que se miden. Si se fijan, el Minimental tiene que asignarse un puntaje y este EFAM, esta parte A me da un puntaje y luego si cumple con ciertos requisitos se sigue a la parte B de este EFAM y se categoriza aquí en la parte inferior del cuadro la categoría funcional de acuerdo a los puntajes. Esta parte, que es observación del desempeño, yo habitualmente lo aconsejo aplicar al final, ya cuando hago todas las pruebas de exigencia física, porque me voy dando cuenta de todo el desempeño en general del adulto, ¿ya? En términos de si hay presencia de mareos, de temblor, de dolor, de algunas extremidades, algunos segmentos, alteración auditiva. Entonces, es bastante útil aplicarlo al final, no en este momento cuando está colocado en esta parte de evaluación. Acá abajito está incluido, si se dan cuenta, Bartel con todas las preguntitas y los puntajes, lo que es fácil de identificar. Acá ya se usan específicamente con una matriz, el profesional ingresa a otros subtests y ya le aparece la matriz con la cantidad de las preguntas, de los tests que requiere ir incorporando. Por ejemplo, si requiere incorporar YESABATS, le va a llegar a un acceso específico, el Minimental también a un acceso específico, el FEFER también a un formulario o un formato específico, ¿ya? Respecto al riesgo de caída, yo les mencionaba que estaban los 2 test, acá también encuentran la aplicación y cómo se categorizan los puntajes. Y más adelante ya se termina la totalidad de las pruebas y se continúa con la entrevista propiamente tal, ¿ya? Entonces, si se fijan en ciertos tópicos, uno va preparando al adulto respecto a más o menos lo que va a enfrentar, si es del ámbito emocional, si es del ámbito físico, si alguna recogida de datos de algunas patologías, desempeño mental, uno como que va preparando también al adulto, porque insisto, es bastante extenso, esto dura aproximadamente 1 hora, ya en el mejor de los casos. Bueno, acá están los otros elementos que hacía referencia, si participa, si tiene identificación de redes, hablamos. Estos no son excluyentes, por ejemplo, si la persona le dice que en caso de requerir apoyo, con quién cuenta, de dónde proviene esa ayuda, ese apoyo. La verdad es que hay varias opciones, pero no son excluyentes. Pudiera ser que la persona contestara todas, ¿no? O sea, que reciba tanto de la familia directa como de amigos o vecinos o de grupos organizados, como la iglesia, por ejemplo, que
Habitualmente ellos reportan mucho la cercanía con su iglesia, o juntas de vecinos, alguna agrupación a la cual pertenecen, un club deportivo, pudiera ser, ¿ya? La sospecha de maltrato, si se dan cuenta, tiene un ítem de observaciones para que quien opere aplicando el EMPAM pueda dar cuenta de los hallazgos que le sirven como para interpretar esta sospecha. Luego los exámenes de laboratorio anuales que habitualmente se tramitan, pero estos, la verdad que hay una posibilidad de ampliarse cuando ya son usuarios de los programas cardiovascular o los crónicos. Entonces también hay una forma también de ampliar un poquitito esta evaluación. Vemos por el tema de las adicciones, de acuerdo a la información, si procede, se sigue con el puntaje del audit, y lo último era tabaco. Esto es lo que les quiero presentar, que al final de todo el formulario hay una lámina que da cuenta de mucha información, pero la manera como para organizar cómo relacionarme con esta información, yo les aconsejo siempre revisar por columnas. La primera columna usted va a encontrar lo que es el desempeño funcional, es decir, cómo salió el resultado después de la aplicación de todos los tests. Usted va a encontrar una categoría que es la representativa del desempeño funcional. Hacia la derecha va a tener algunos tópicos que la persona, quien aplicó el test, va a marcar como que considera que fueron los ámbitos involucrados. Y luego más hacia la derecha, algunas acciones que se deben llevar a cabo, y en la última columna va tiqueando aquello que dio curso. Por lo tanto, pudiera ser que una persona con autovalencia con riesgo ha tenido una situación de descompensación por la hipertensión, pero además a lo mejor se detectó una sospecha de depresión. Entonces se marcarían dos casilleros de esta columna, en el fondo, para poder echar a andar todo lo que significa la derivación y el manejo de ambas situaciones. Porque recordemos que esta sospecha de depresión tiene que pasar por una evaluación para descartar o confirmar aquella situación. Ahora, este paciente autovalente con riesgo frente a esta situación de descompensación y sospecha, lo ideal es que tenga una evaluación a los 6 meses, ¿ya? Eso es importante señalar. En cambio, si tengo un autovalente sin riesgo, una de las acciones que yo pudiera hacer es derivarlo al programa Más Adultos Mayores Más Autovalente, donde va a tener una evaluación, va a tener, perdón, una intervención programada. ¿Se recuerdan esos 3 meses con diferentes talleres grupales? Pues como yo lo voy a controlar en un año calendario aproximadamente, yo debería en el siguiente control revisar qué fue de ese seguimiento, si pudo acceder a los talleres, cómo fue la experiencia, y si tuvo, por ejemplo, la posibilidad de trabajar algunos ejercicios para prevención de caída y que favorezcan el equilibrio, yo debería esperar que en el test actual, digamos, el reporte de los test de equilibrio estén o conservados o en mejor condición respecto al año anterior, ¿ya? Esa es más o menos como la metodología que se trabaja. Esos son algunos ejemplos bastante simples, porque hay otros que son un poquito más complejos y a uno ya tendría que utilizar ya algunos criterios más específicos, y obviamente a más experiencia del ejecutor, de quien opere aplicando los test, va a tener más herramientas para tomar decisiones, siempre desde el enfoque geriátrico y dándole la respuesta más eficiente dentro de la articulación de los recursos del CEFAM. En este plan, yo considero que es muy importante, además de contar los hallazgos, a que el adulto se entere de lo que está ocurriendo, también negociar con él los ámbitos de interés. También es interesante aquello. Yo recuerdo que cuando ya trabajaba más directamente, ahora yo sigo aplicando en PAM, pero en un minuto que yo tenía mi población, que yo la conocía, digamos, que era mi población bajo control frecuente, yo iba negociando algunas cosas. Por ejemplo, si el paciente era cardiovascular, pero aparecía el hallazgo que tiene una dificultad en la vista, y a lo mejor para él era muy vital resolver el tema de la vista, que lo derivaran para el tema del oftalmólogo o el descarte de la presbicia pura, tendría que entrar a negociar con él, porque en el fondo era dejarlo también satisfecho. Resolvíamos ese tema, pero de vuelta va el compromiso, que viéramos el reporte del seguimiento cardiovascular para ver cómo estaban los valores de la presión arterial, por ejemplo. Y como era un usuario que se cumplía ciertos requisitos y era cumplidor con la adherencia al programa de cardiovascular, entonces en ese minuto uno en ese control tendría que revisar cómo fue la llegada a ese control de seguimiento del programa cardiovascular. Entonces son matices que uno va teniendo respecto a qué tanto conoce a la comunidad o la población a cargo. Acá tenemos, por ejemplo, un lista resumen de las condiciones de salud y cuáles son los elementos que llevaron a las derivaciones.
Esta propuesta de intervención un poco se las quería señalar porque igual me imagino que deben tener bastantes preguntas o reflexiones respecto a qué pasa con el volumen de evaluaciones y finalmente los planes de cuidado, los planes de atención que se derivan de todas estas personas evaluadas. E insisto, lo más probable es que nunca podamos darle respuesta a todo de todo lo que se necesita. Sin embargo, el espíritu de este EMPAM es que pudiéramos tener a la mayor cantidad de población identificada y evaluada, ¿cierto? Cosa de poder ver y llegar a tiempo en intervenciones que nos ayuden a promover autovalencia, a prevenir la dependencia y la discapacidad, ¿cierto? Ese es como el enfoque. Entonces ustedes van a ver esta pirámide que está digamos, de alguna manera ejemplificando aquello, que la idea es tener la mayor cantidad de población en un primer nivel, que requiera menos intervenciones o de alguna manera intervenciones más promocionales en salud, potenciando el tema del autocuidado, trabajando la intersectorialidad, trabajando educación en salud. Luego tenemos un grupo intermedio que es autovalente con riesgo y riesgo de dependencia, que va a tener otro tipo de intervención un poquito más específica, ¿cierto? Ahí la ven en la lista hacia la derecha señalada. Este grupo de personas quizás merece un interés importante porque lo que quisiéramos es que ellos pudieran, los autovalentes con riesgo, si si pudiéramos llegar a tiempo con intervenciones hacia ellos, ojalá pudieran mejorar y llegar a un estado sin riesgo en el fondo, o sea, mutar a una etapa de sin riesgo que pudiera ser si la situación es concreta. Ahora, si tengo una situación un poquito más compleja en términos de salud, esta mirada gerontológica, y tengo un adulto en riesgo de dependencia, también el énfasis es lograr gestionar junto a la familia la mayor cantidad de soportes y de ayuda y rehabilitación, una retroalimentación en términos de los conocimientos, de la ayuda que requiere y cómo puede el CEFAM apoyar a esta familia, cosa que este pacientito que está en riesgo de dependencia no avance en términos de hacerse dependiente, ¿cierto? O sea, tratar de mantenerlo en este estado el mayor tiempo posible, porque lo que vemos en la parte superior de la lámina, que es la dependencia, implica mayor soporte y gasto sociosanitario, no solamente de, de lo que significa la red asistencial, sino que también para las propias familias, donde ya la figura de un cuidador permanente, casi 24/7 muchas veces, hace un poco insostenible y poco compatible la vida y la calidad de vida al interior de la familia. Habitualmente existe un cuidador que posterga su vida familiar, puede haber con los años o con el pasar del tiempo un cuidador desgastado, que sin querer va a ejercer un grado de maltrato en este adulto vulnerable, pudiera darse. Y por otro lado, podemos tener un adulto que en esta condición de dependiente también ve un menoscabo en su calidad de vida, en el fondo, ¿cierto? Cada vez vemos población cada vez más longeva, entonces también, aunque uno diga, pareciera que es poquito el número de personas en esta condición, más longevidad, pero más allá de un número, yo creo que es importante mirar un rostro, un nombre y lo que eso representa. Y la verdad que es toda una historia para cada familia cuando tienen en el interior de ellos algún adulto con estas características, ¿ya? Y bueno, la idea finalmente es velar porque la etapa de la vejez sea vivida con la mayor dignidad posible, ¿no? Ese es el sentido, en definitiva. Para finalizar, algunos elementos que quisiera compartir respecto también a elementos y factores de riesgo, que cuando ustedes estén en alguna entrevista con adultos mayores y han podido recoger información a través de este PAM, haber interpretado los diferentes tests que les han evaluado a este adulto mayor, puedan, puedan de alguna manera identificar elementos para luego quizás potenciar, reforzar algunas indicaciones o algunas cosas con las cuales ustedes crean que pudieran fomentar la funcionalidad o las capacidades de reservas que aún quedan. Eso me da sentido, ¿ya? Pensar que ustedes pueden de alguna manera con esta información eh, articular y difundir algunas prestaciones, tanto que se dan en el sector como en el intersector. Elementos clave, revisar si vive solo o hay aislamiento social. Hay personas que a lo mejor no necesariamente viven solo bajo el mismo techo, comparten con otras personas, pero no se sienten considerados y no se siente que son parte, no hay pertinencia con el grupo familiar y hay un aislamiento social. Tratar de fomentar en ellos entonces con mayor intensidad la participación en grupos organizados, en actividades
como por ejemplo de la OCAM, que tiene talleres, trabajo intersectorial con otras entidades en la comunidad, ¿ya? Otro elemento importante de revisar, como cualquier integrante del equipo de salud, el tema de las patologías crónicas, sobre todo las cardiovasculares, porque ya hacía referencia al gran impacto en la mortalidad de ellos. Entonces, revisar la evolución, las descompensaciones, chequear que estén con sus controles al día, al menos ir como chequeando si se está asistiendo, si está pudiendo retirar los medicamentos. En este contexto de pandemia, yo estoy haciendo un trabajo con estudiantes de tercer año en el control crónico a distancia a través de control remoto, digamos, a través de videollamada. Eh, y en este contexto de pandemia, una de las cosas que está más afectada es el autocuidado de las enfermedades crónicas. Y muchas veces se relaciona tanto por el sedentarismo como por algunas medidas no farmacológicas, es decir, el sueño que haya sido reparador porque están inmersos en este contexto del confinamiento, que se entiende que altera el patrón del sueño, los ánimos. Hay personas que han estado en aislamiento social importante y que ha generado cambios en los afectos, por lo tanto también están más desconcentrados, distraídos. Eso hace que a lo mejor no se cuiden adecuadamente respecto a la toma de los medicamentos, tengan algunos olvidos, ya no adhieran tanto a las indicaciones de alimentación, o que el contexto familiar ya haya cambiado, quizá hay cesantía, hay dificultad en el acceso a bienes y servicios, a una alimentación adecuada. Entonces son elementos que se van juntando, ¿no? Que uno debería como poner un poquito por delante para un poquito identificar dónde están las dificultades para reajustar en la medida de lo posible. Las limitaciones sensoriales, es decir, ya en una entrevista, revisar cómo está la audición, la visión, que también nos puede generar obstáculos, limitaciones al momento de comunicarnos con el adulto. Revisar antecedentes como los cuadros mórbidos, las situaciones agudas que surjan, la urgencia, cuántas veces han tenido que asistir a urgencias, las causas, si ha tenido hospitalizaciones, ver si fueron programadas, si fueron de alguna manera situaciones de carácter urgente que deben resolver. Revisar un poco esos elementos son interesantes de mirar dentro del contexto general del adulto mayor. Ya hacíamos referencia a las caídas del último año, el tema de la polifarmacia, la presencia del acompañante en este rol del cuidador principal y visualizar si está presente o no el estrés del cuidador, porque sería interesante poder derivar al equipo para poder que este cuidador también tenga apoyo, ¿cierto? Y tenga su propio control de salud para poder sacarlo adelante a él de este contexto de salud mental que lo está afectando. Por otra parte, sospecha de maltrato y abandono, revisar los indicadores, los antecedentes de violencia intrafamiliar. Y frente al alcohol y otras adicciones, también hacer una revisión de aquello, si está presente, si se ha hecho algún manejo, o quizás revisar en los registros si requiere chequear cómo fue el cumplimiento de alguna derivación, qué ocurrió para que no accediera, etcétera, ¿ya? Pues bien, para ir finalizando, una evaluación integral e integradora, más las intervenciones con real pertinencia, lograrán un mejor impacto para el autocuidado. Bueno, esta ha sido nuestra presentación como propuesta para todos ustedes. Entiendo que del grupo hay varios que ya conocen en PAM, para otros es un tema absolutamente nuevo. No se preocupen, es posible que haya algunas situaciones que quisieran aclarar, no hay problema. Acá lo significativo es identificar que en PAM, el examen de medicina preventiva del adulto mayor, es una evaluación estandarizada en la atención primaria, una cobertura al 100% de toda la población sobre 65 años, que lo interesante es poder llegar al adulto mayor de manera lo más precoz posible para poder identificar sus condiciones funcionales, poder determinar sus factores de riesgo y como equipo de salud hacer un plan de trabajo con la intención de ir eh, identificando elementos para poder articular los recursos que tenemos al interior de los CEFAM y para potenciar, en definitiva, todos aquellos aspectos que van a sumarse para llevar esta etapa del adulto, de la adultez mayor, como una etapa digna, una etapa de satisfacciones, una etapa de mantenerse vigente y sobre todo velar por el mayor desarrollo en esta etapa de vida, ¿no? Yo creo que eso es como
nuestro espíritu como equipo de APS es que pudieran ustedes de alguna manera tener una aproximación y una sensibilidad en particular en el contexto de la atención pública que se da. Y finalmente, un mensaje para cada uno de ustedes, de invitación al profesional de salud, la sensibilidad social frente a las personas mayores, empatía, tolerancia, asistencia con excelencia, es decir, dando lo mejor de nosotros, influir en los cambios de paradigma acerca del envejecimiento, a través de un trabajo colaborativo e interdisciplinario, ya que todos es más que esfuerzos individuales. Cada profesional de salud como es o será como un nexo entre la familia y el adulto mayor y la red sanitaria, por cierto. Muchas gracias y muchas gracias por su atención.